Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues te traigo una nueva aplicación Pipe SX que va a dejar atrás a Tinfoil, que incluye tienda y está todo flama. Vamos a verlo por aquí por el canal para Nintendo Switch liberada, ¿vale? Nada, para hacerlo funcionar lo más rápido te descargas el archivito NRO y lo tenemos en su Hack, creo es, y lo tenemos que copiar a nuestra micro SD a la carpeta Suite, como otros que hacíamos. Luego nos meteremos aquí en álbum, ok, y por aquí nos va a salir la aplicación. La tenemos que abrir, nos saldrá por aquí al final. Yo creo que ahora ya no me sale, porque una vez que te ha salido, le das a instalar, que tengo mucha morralla por aquí, y ya no te vuelve a salir, ¿vale? Como que se instala. Ok, le das ahí, y una vez que la te ha instalado, ya te sale por aquí. Lo bueno de la aplicación, pues que tiene su propia tienda, como veis, aquí tiene un montón de cosas, pues darle a populares, y se basa en torrent, ¿vale? No se basa ya en cliente-servidor y otras cosas, por lo cual, pues es mejor para que luego no la funen, que no la cierren. Entonces, por aquí tú tendrías todas las cosas varias. Puedes seleccionar lo que quieres descargar, lo de tener más cosillas. ¿Veis? Por aquí lo tenemos y demás, puedes darle a instalar o select file para seleccionar las cosas que tú quieres. Por aquí en el cliente, view download, pues puedes ver cómo va esto, qué está haciendo y esas cosillas. File para seleccionar las cosas que tú quieres. Por aquí en el cliente, view download, pues puedes ver cómo va esto, qué está haciendo y esas cosillas. Otra cosa curiosa que podemos hacer, pues aquí en Setting tienes la configuración, todavía no está en español, ¿vale? Por aquí para actualizar y demás, y tienes un acceso web. Entonces, tú conectado por Wi-Fi, a ver, el Joy-Con Drift de los mandos de los web. Si te metes a esta IP, que me voy a meter ahora, de momento, entonces me voy aquí a mi PC y como veis, he accedido aquí por la IP y me sale lo que está haciendo, ¿vale? Lo cual está muy bien, para no tener que estar poniendo el cable y demás. En catálogo, pues tú aquí puedes buscar lo mismo que buscas de otro lado, pues puedes buscarlo por aquí, lo cual está genial. Esto supera mucho a Tinfoil, bastante, yo lo he usado. O que tienes tú tus propios datos, pues pones aquí el magnet del torrent y le das aquí a agregar o descargar solo, instalar, o con el propio archivo, lo cual está genial. Te da una libertad esto que no veas. Madre mía. Y aquí pues la información de lo que está haciendo. Por ejemplo, voy a probar con este archivito, ¿vale? Lo meto aquí y te dice instalar o solo descargar. No, pues lo suyo es que lo instale. Le doy aquí a agregar torrent, upload torrent y en principio si me ha funcionado, voy a mirar por aquí, puede ser que tarde un poco, lo estoy probando aquí con vosotros. Ahora sí, ¿vale? Ahora ya me la ha cogido, como veis por aquí, y le he actualizado la página para volverlo a agregar, le he dado upload y ahora ya se me ha hecho el proceso y ya se me agrega aquí. Otra cosa es que tengan luego ya clientes, más gente para descargar y demás. Y con esto pues ya lo tendríamos. La verdad es que está genial este proceso. Me voy otra vez a la consola y me voy por aquí. Te automatiza, tienes un cliente directamente aquí para hacerlo, lo cual está muy bien. Vamos a esperar un momento. Mira, se está instalando ya. Bueno, pues ya ha terminado el primero y se ha instalado el segundo. Error. Bueno, no se puede, habrá que probar con otros. Y está por aquí y te sale instalado. Cerramos el otro y se puede arrancar. Así que nada, amigos, si te gusta esto, dale un like, suscríbete y me comentas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.